Bueno, ahí veo mi pantalla, ¿no? Sí. Bien. La clase pasada estuvimos hablando un poco comenzamos a ver Excel, ¿no? Hojas de cálculo. Y luego nos había quedado un ratito que vimos, primero hicimos un repaso, después vimos Excel y después vimos por arriba un par de tips, sí, que yo les había pasado para Windows, bueno, unos programas para Windows, cómo medir la conectividad. ¿Qué se acuerdan de hojas de cálculo? ¿Para qué me servía una hoja de cálculo? Organizar, Organizar. ¿Organizar qué? ¿Qué organizamos? ¿Texto en una hoja de cálculo? cálculos también, textos. Para hacer Texto, tablas o gráficos. tablas o gráficos, ¿no? Organizar información, ¿sí? Y hacer tablas o gráficos. ¿Cómo iba a estar organizada la información dentro de esas tablas? ¿Cuál iba a ser la unidad más pequeña? ¿Qué elementos íbamos a tener? La más pequeña la celda. La celda, bien, que era el rectangulito, ¿no? Donde ingresamos la información. ¿Y qué íbamos a tener? ¿Cómo íbamos a saber qué celda? A ver, un momento, vamos a ir a una hoja que esté en blanco así. Teníamos las celdas, ¿sí? ¿Y qué pasaba? Si queremos seleccionar un conjunto de celdas, ¿sí? Por ejemplo, una arriba de la otra. ¿Sí? ¿Eso qué iba a hacer? Yo selecciono todo La columna. una columna, ¿no? La columna era conjunto de celdas organizado de forma vertical. Y si yo quería al revés, agarrar un conjunto de celdas que estén así, al horizontal, ¿qué iba a tener? Una Filas. fila, ¿no? La fila iba a ser mi conjunto de celdas de forma horizontal. Bien. Si yo agarraba y ponía información acá, esta ya la escribía, no sé, por acá, días de la semana, acá materias, ¿sí? Buen día, Rosa. Buen día. Em, entonces yo agarraba y ponía información en esta tabla y decía, bueno, la voy a imprimir o la voy a exportar a un PDF. ¿Iba a estar remarcado esta tabla? ¿Qué iba a pasar? ¿Se iba a ver como con forma de tabla? ¿Cómo se iba a ver? No, queda en blanco. Los bordecitos iban a quedar en blanco, ¿no? Eso es más bien una guía visual para saber dónde empieza y termina cada celda, pero visualmente no iba a estar remarcado, ¿no? Entonces lo que podíamos hacer es darle un formato. Con la herramienta esta de bordes, podíamos ir remarcando los bordes de la tabla, ¿no? ¿Qué más podíamos hacer sobre la tabla? ¿Qué otras modificaciones estuvimos viendo? Gráficos. Gráficos que aún no vimos, pero ¿qué podíamos, de lo que estuvimos viendo, qué podíamos modificar? Podían cambiar el tamaño de la celda. El ancho y el alto de la celda, muy bien. ¿Y qué más? Después, sobre los textos o los números, ¿qué podemos hacer? Lo mismo que en documentos, ¿no? Más o menos teníamos para cambiar el tamaño del texto o del número, ponerlo en negrita, cursiva, color. Podemos darle un color de relleno, ¿sí? De fondo a cada celda. Estas herramientas de acá eran muy parecidas a las que ya veníamos trabajando. Esta de acá de centrado también, y también otra que teníamos era la de alineado vertical, que en Word o documentos no la teníamos. Y eso es lo que hasta ahí habíamos visto, ¿no? Vimos cómo armar una tabla, ¿sí? Del horario semanal, y hasta ahí habíamos llegado. Más bien las herramientas de formateo de una tabla. Bien, hoy vamos a estar, em, primero vamos a hacer un repaso sobre los tips que les había dado, ¿sí? De herramientas de Windows.
Quedaban muy poquitas, ¿sí? Una que es muy importante, que les voy a mostrar que quedaba, y luego vamos a continuar con esta parte de hojas de cálculo, ¿sí? Pero ya vamos a entrar en cómo hacer distintas operaciones, vamos a ir un poco más avanzado que lo que vimos en la clase pasada. Bien, hasta donde hemos visto dudas, consultas, No, profe. ¿no? Estuvieron llegando algunos trabajos, pero más bien los que quedaban de documentos, de PowerPoint, ¿sí? De esto no, así que calculo no hay dudas. Pero bueno, cualquier cosa lo vemos. Cualquier duda que surja la vemos. Bien, entonces, ya hemos visto de los tips, les había mostrado más o menos cómo es que se posicionan las manos para tipear de una forma más rápida en el teclado. Hablamos un poco de la velocidad, ¿no? La velocidad de la conexión, cómo medirla y cómo no usar una que esté recortando, ¿sí? La que me provee el servicio de internet. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe, sí. ¿Cuál era la que tenemos que usar siempre? La de 5G. 5G, porque la otra me recortaba la conexión a unos 30 megas, ¿no? Excelente. Luego, bueno, esto habíamos llegado a ver, no. Hasta la conexión vimos. Hasta la conexión mismo, profe. Ok. Esta página que está acá, que es Lipsum, ¿sí? Es una herramienta que se llama Lorem Ipsum, que en realidad es un texto Lorem Ipsum que es en latín, que no significa nada, ¿sí? Pero sirve, vamos a entrar, sí, ponemos, sirve para generar textos como que no tienen un contenido, sirve para ir dándole un formateo, ¿sí? Si ustedes quieren, primero no tiene el texto final, supónganse, pero quieren armar el formato para guardárselo, para después, bueno, decir, bueno, esto va a quedar así, o todavía no hicieron el trabajo y quieren formatearlo, pueden venir a esta página y generarse, ¿sí? Fíjense desde acá, la cantidad de párrafos o de palabras, y vamos a poner 5 párrafos, digamos, generate, y fíjense que genera ahí el título con la introducción y abajo, ¿sí? Los párrafos. Entonces está buena para eso, ¿sí? Se usa mucho más que nada en el armado de páginas web y más que nada para eso, pero para documentos es bastante útil. A mí me resultó de utilidad así para armar un formato. Si todavía no tienen armado el trabajo, viene bien. Pueden empezar por ahí y después lo reemplazan con el texto final. Después, esa es una. Después, ¿se acuerdan? Esto ya lo habíamos visto, cómo buscar, también lo vimos en la clase pasada, cómo buscar, si estás haciendo un trabajo práctico, en especial resulta de bastante utilidad, cómo buscar directamente por tipo de archivo. Por ejemplo, PDF o PPTX, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. En Google. Nosotros escribimos el término de búsqueda, luego file type, dos puntos y el formato, por ejemplo PDF, y nos devolvían todos los resultados con archivos PDF. Arriba de todo iba a tirar los PDF. Si ponemos PPTX, las presentaciones, ¿sí? Esta herramienta esto no lo habíamos visto, no es tanto una herramienta, pero en realidad sí, y es algo que mucho no se sabe o no, he visto que no lo usan a veces, ¿sí? Que es para copiar un texto, si ustedes buscan información en internet y saben que con control C o si hacen clic derecho, ¿no? Es lo mismo, hacer control más C o clic derecho, copiar, ven que acá dice control C, les copia el texto, ¿sí? Y luego van y hacen clic derecho pegar. Vamos a hacer la prueba. Vamos a el buscador, google.com, vamos a poner RX de tórax, por ejemplo, ¿sí? Y ahí, bueno, les devuelve un resultado.
Pero esto está generado por la inteligencia artificial. Vamos a entrar a alguna página, así se va a ver mejor lo que me refiero. No me está entrando la página. Ahí está. Fíjense, yo, por ejemplo, supongo que quiero copiar todo este texto, ¿no? Hasta acá. Fíjense que ya tiene un formato dado esto, ¿no? Porque tiene el título que ya está más grande que el resto del texto. El primer párrafo que tiene otro tamaño que el título. Esta parte de acá que tiene un resaltado, ¿sí? Ya tiene un formato. Entonces, si yo vengo acá, clic derecho, copio, cuando yo vaya a mi documento, ¿sí? Me creo mi documento. Vengo acá y hago clic en pegar, o presiono control V. Fíjense, ya lo pega con el formato que estaba en esa página, lo cual no está bueno. Primero que no va el copy-paste porque ustedes están copiando toda la misma información, es fácil de detectar, no está bueno, ¿sí? Lo mejor es siempre armarlo, elaborarlo, si bien sacar información de alguna página, pero elaborarlo uno. Si hacen eso, de ir, copiar y pegarlo con el formato que tenía en la página, se nota más todavía, ¿sí? Se va a notar más todavía que es un copy-paste. Y además no está bueno que tenga el mismo formato de la página donde lo extrayeron. Entonces podemos hacer dos cosas. Una es clic derecho, pegar sin formato, y la otra es presionar control, shift o mayúscula y B. Fíjense que ahora lo pega y le saca todo el formato, ¿sí? Entonces, por lo menos tomarse el trabajo ese de sacarle el formato que tenía en la página. Y bueno, después sí elaborarlo, hacer todo lo que haya que hacer, pero nunca dejar el formato que ya tenía de entrada el texto. ¿Ok? Perdón, profe, control, ¿qué dijo? No lo escuché bien. Control, shift y B corta. Control, shift, B corta. Fíjate, acá, si haces clic derecho, pegar sin formato, ¿ves donde dice pegar sin formato? Ahí te dice el atajo. Control, mayúscula o shift y no B corta. Ok, gracias. También está, si te fijas en la presentación que está, la voy a subir esta presentación. Entonces, para copiar es control más B, clic derecho copiar, y para pegar, en lugar de usar control B o pegar, hacen control shift B para que lo pegue sin formato. Bien, esta otra herramienta así que es ilogpdf.com, quizás ya la conocen, sirve para convertir formatos, ¿sí? Ahí está, ilogpdf.com. Entonces yo, por ejemplo, si se bajan, por ejemplo, de internet, ¿sí? Un PDF, pueden pasarlo a una presentación, ¿sí? PDF a PowerPoint. Si vieron que el PDF no es editable. Entonces, si bien no les va a pasar perfecto, va a estar raro, ya se les va a convertir el PDF, que es como una imagen que no se puede modificar, se los va a convertir a una presentación y luego sí pueden editarlo y formatearlo como ustedes quieran. Por supuesto, lo mismo, no hacer un copy-paste, pero sí les puede servir como base, tomar imágenes y un montón de cosas de ahí que les puede servir. O pasar de un PDF a Word, ¿sí? Para copiar, editar alguna parte de un texto, ¿sí? Está bueno. Entonces, esa es otra de las herramientas, ¿sí? Quizás prefieren tenerlo en otro formato para imprimirlo, bueno, nunca está de más, si esta página van a ver que resulta bastante útil. Captura de pantalla, no sé si sabían que con esta tecla print screen, ¿la conocen? ¿Están ahí? Sí, profe. ¿Sí la conocen? Sí, profe. Print No, screen, ¿no? no, La van a encontrar así no, como no. print screen, o lo voy a poner ahí en el chat, son las dos versiones. Eh, oh, a ver, print screen es una, o la otra es imprint, que es impresión de pantalla, ¿sí? Esa tecla lo que hace es una copia de lo que están viendo en la pantalla, ¿sí? Una captura de pantalla.
Em, no sé si lo van a llegar a ver, pero bueno, vamos a presionarla. Se ve ahí que se puso más oscura mi pantalla Sí. y se genera este puntero que es como una mira, una especie de mira láser, sí, como que cambia el puntero del mouse y yo ahí puedo seleccionar la parte de la pantalla que quiero capturar. Entonces me hace una copia de esa porción de la pantalla. En Windows 11 está esta herramienta que está acá, que ven que le sugiere abrir un editor. ¿Sí? Si yo clic ahí, fíjense que me va a un programita donde ya la puedo editar, inclusive. Fíjense, tengo el marcador, puedo hacer alguna anotación ahí. Qué sé yo, por ejemplo. Y ya la podemos hacer, mira, estamos con ustedes, tocamos la pantalla y ya la podemos hacer. ¿Cómo, Captura. cómo? Que lo podemos indicar mientras estábamos hablando, que podemos hacerlo tocando la tecla. Ah, sí, sí, obvio. Solo pueden tocar y van a ver que les tiene que capturar la pantalla en la que estamos. Tal cual. Em, sí. ¿Qué les iba a decir? Ah, bueno, les abre este programita donde pueden editar, así pueden hacer marcas, pueden, por ejemplo, recortarla, si quieren, inclusive recortar de esa porción que ustedes seleccionan algo más chico, también lo pueden seleccionar. Y si no, también lo pueden, fíjense que está editar en Paint, y bueno, ahí pueden hacer, qué sé yo, le pueden hacer recuadros, otro tipo de ediciones también. ¿Para qué sirve eso? Bueno, supongan que quieren copiar algo que se está viendo, luego pueden venir acá, crear una nueva diapositiva y eso que ustedes capturaron va a estar en el portapapeles, se llama el portapapeles de Windows, ¿sí? Entonces, si ustedes van a un documento, a un PowerPoint, hacen clic derecho, pegar y les va a pegar la imagen. Si están en algún correo electrónico, hacen control V o hacen clic derecho, pegar y les va a pegar esa imagen. ¿Sí? O están en un chat hablando con alguien, le quieren mostrar algo, le pueden pegar esa imagen entonces, también es bastante útil, ¿sí? En el celu, quizás lo conocen más en el celu, vieron que se puede hacer con la combinación de volumen para abajo y el botón de encendido. Depende mucho de la marca del celular que tienen, pero en la mayoría se hace con la tecla de volumen para abajo y encendido y les copia lo que hay en la pantalla. Estas las sabían, las conocían más, ¿no? Bien. Bueno, les dejo esos tips ahí de captura de pantalla. Y luego, esta es otra página, sí, que es storyset.com, que también es bastante útil, sobre todo para presentaciones, ¿sí? Fíjense. Porque tiene ilustraciones ¿sí? de distintas temáticas y distintos colores. ¿Sí? Quizás están trabajando en un color y pueden cambiarlo, pueden editarlo. Que sirven para ilustrar de alguna forma alguna presentación. Si quizás ustedes tienen, supongan que más que nada para introducción o si quieren indicar alguna pregunta o para algún tema específico, les puede llegar a servir, ¿sí? Fíjense que si buscan, por ejemplo, no sé, en informática, vamos a buscar. Y fíjense que, bueno, ahí tienen algunas imágenes, pueden editar personalizar el color, o hacer distintas modificaciones y después bajarla. Y fíjense que lo que está bueno es que no tiene marcas de agua. Entonces, nada, pueden, fíjense ahí, estoy tapando, pero pueden variar, ahí estamos, el color de fondo, distintas, la planta ven que tiene ahí, pueden variar distintas opciones de esa imagen y descargarla y no va a tener marca de agua y va a bajar en buena calidad. Entonces, nada, me parece que está bueno para Se hacer llama, dijo. es esta que está acá, storyset.com. Story con Y, set. Igual va a estar en la presentación de hoy, ahí van a tener todas las páginas. Bien, y esta herramienta que les voy a mostrar ahora sí va un poco de la mano con toda la parte de software y hardware que vimos al principio, entonces sí creo que es bastante útil.
que es la de Control Alt suprimir o Control Alt delete, ¿sí? Si ustedes presionan esa combinación, lo que va a abrir es el administrador de tareas, que es un programa de Windows, ¿sí? Llegan a ver ahí, se ve, ¿no? En mi pantalla, ¿sí? Fíjense, donde acá están listados todos los procesos que he abierto, todos los programas que tengo abierto en la compu. Inclusive a veces cuando hablan un programa, se abre un proceso, como si fuera un programa, pero en segundo plano, ¿sí? ¿Qué quiere decir en segundo plano? Que si ustedes van acá a la barra de tareas no lo ven, pero por detrás, sí, en Windows está abierto. Fíjense, son un montón de procesos ahí abiertos. Llegan a ver, son montones. Y yo en realidad tengo abierto 3 programas. Tengo el Chrome con un montón de pestañas. Tengo la presentación, el administrador de tareas, no mucho más. Pero bueno, acá si voy acá, tengo el programa este para grabar la clase, tengo un par de procesos abiertos que voy a ver acá en el administrador de tareas. Entonces, vamos a agrandar un poquito ahí. Tengo los distintos procesos o programas que están abiertos. ¿Sí? Fíjense, el Chrome, que es el que está arriba de todo, me está consumiendo 23,1% de CPU, ¿sí? De procesamiento. Es el que, si se fijan, ¿sí? Yo hago clic acá, me lo va a ordenar por tamaño, ¿sí? El que pesa más lo va a tirar arriba de todo y el resto en orden decreciente hacia abajo. El OBS Studio es el que uso para grabar las clases, ¿sí? Me está ocupando un 5%. Es un poquito menos, pero también es bastante, ¿sí? A ver, hablando de... Sí, está acá. Después, bueno, si tengo algún otro por ahí, fíjense que me van ocupando cada vez menos, pero los que más ocupan son esos dos, ¿sí? Y en total llevo ocupado un 40% del procesador. Segunda columna tengo la memoria, ¿sí? Y lo mismo, si lo ordeno por consumo de memoria, arriba de todo, por supuesto, está el Chrome, que tengo abiertos un montón de pestañas, tengo abierto una presentación que las presentaciones son pesaditas. Entonces, el Chrome está arriba de todo. Luego viene el Slack, que bueno, es un programa de comunicación, de chat, que sí estaba cerrado, pero bueno, está abierto, se ve en algún lado. Que ocupa bastante, 359 megas, ¿sí? El Chrome está ocupando como casi 4 GB, fíjense, 3800 megas, ¿se acuerdan que eran casi 4 GB? Y ahí 3.5 son 3 GB y medio. Entonces es bastante útil para uno saber, ¿sí? Quizás si tiene algo abierto, por ejemplo el Chrome, pero ¿por qué? Y no, tengo abiertas como 8 pestañas, puedo cerrar un par y que sea un poco más veloz, un poco más fluido. O no sé si les pasó alguna vez de tener varias cosas trabajando al mismo tiempo, ¿no? El Chrome y algún programa más y se empieza a poner lenta la compu que se arrastra, así que no apenas se mueve el mouse. ¿Les pasó alguna vez? Dicen, pero ¿por qué pasa eso? Bueno, abren el administrador de tareas y se fijan ahí, ¿sí? ¿Cuál es la tarea sí, que está consumiendo más? ¿Cuál es la que un poquito menos? Inclusive algunas veces em, se pone tan lento todo que ni siquiera les deja cerrar un programa. Entonces lo que pueden hacer es abrir este programa, el administrador de tareas, buscan la tarea que está ahí molestando, que está pesada, vamos a suponer que es esta acá, hacen clic derecho, fíjense que está la opción de finalizar tareas, ¿sí? Con esta opción, pum, la fuerzan a que cierre, ¿sí? No es lo mejor para cerrar un programa, si hay algo que no está guardado, ¿sí? del programa, lo va a forzar a que se cierre y van a perder lo que no está guardado, ¿sí? Pero cuando no pueden hacer nada y no queda otra opción que forzar a que cierre, es la única opción que nos queda. Clic derecho, finalizar tarea y ahí cierran ese proceso. ¿Me siguen? ¿Vamos bien? Sí, sí. ¿Resto? Creo que no hay ni una cámara encendida, chicos. Cada vez ya somos 24 por lo menos, somos un par más, pero no hay ni una cámara encendida. Em, Ya estaba bien muy temprano, pues.
Ah, sí, temprano es para todos, para ustedes, para mí, pero bueno, tratemos que sea un poco más fluido, por lo menos, que nos veamos la cara, que hablemos. Si no, hablo yo solo, es un monólogo. Gracias. Ahí me segundearon, la verdad, son muy buenos, muy buenos alumnos. Bueno, bien, entonces vamos a seguir con el administrador de tareas. Tenemos los procesos, CPU que consume, memoria. Fíjense que acá también tenemos red, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto que la red se consume en megas por segundo? Bueno, eso también está buena esta columna. Fíjense que nos dice cuánto estamos consumiendo del ancho de banda. Dice 4 megas por segundo. Y nada, fíjense que, por ejemplo, no sé, las conexiones ahora, una conexión media anda en los 100 megas, una cosa así, 300 megas algunas, así, dependiendo del proveedor y otras variables, pero bueno, esto casi nada, no estamos consumiendo mucho de la red. Luego, fíjense, acá a la derecha, sí, yo en esta primera pantalla que se abre, me muestra esta pestaña de procesos, pero abajo tengo un par más, ¿sí? Si voy a la segunda que dice rendimiento, ahí voy a tener más información o quizás más gráficas, ¿sí? Me muestra el uso del CPU, de la memoria. Fíjense que la memoria está casi a tope, ¿sí? Vamos a hacer un repaso. ¿Qué era la memoria? ¿Qué iba a significar si yo tenía ocupada mucha memoria? Se pone lento. ¿Cómo? Se pone lento. Se pone lento, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que me iba a ir Detalle. llenando la memoria? Y toda la información. Todo lo que está cargado. Programas, videos. Los programas, Muchos los programas videos. abiertos, profe. Los videos son los más pesados. Todo lo que está abierto, los videos son pesadísimos, tal cual. Por ejemplo, si tengo Netflix, estoy viendo una película o YouTube, si bien no es que está cargado completamente en memoria, sí se va descargando y se va guardando en memoria para que a medida que se va bajando, descargando el video, yo lo puedo ir viendo sin saltos, ¿sí? Que se vea fluido. Pero son bastante pesados. Y Netflix también, ni hablar. Spotify, todo eso va llenando esta memoria. Entonces, para que se libere un poco, puedo, lo que decíamos recién, puedo ir cerrando los programas, cerrando un par de videos que tenga abiertos. Entonces ahí nos da una pauta de qué es lo que está pasando en la computadora. GPU, ¿alguien se acuerda qué era? Vamos a hablar GPU. ¿No? Placas de video, habíamos Sí, hablado. no hablamos. El GPU es como si fuera el procesador, ¿sí? Pero el GPU es un procesador que tiene interno la placa de video. Entonces, todo lo que se va a mostrar en pantalla, en lugar de consumirme el procesamiento de la compu, va a consumir su propio procesador de la placa de video. No todas las placas tienen GPU, ¿sí? Las que tienen GPU van a ir un poquito más fluidas. O sea, sobre todo en el ambiente de gaming, sí, que necesitan gráficos muy avanzados, bueno, usan placas con GPU. No hace falta que lo sepan, quizás por eso no hicimos mucho hincapié, pero si lo ven y se preguntan qué es eso. Si GPU es como un CPU, pero de la placa de video. Un procesador de la placa de video. Y fíjense que si yo Profe, voy a ¿tiene que ver memoria, con calidad de imagen? No. em, sí, Con un la placa poco de sí. video, digo. Sí, de la placa de video sí. A mejor sea la placa de video y si tiene GPU, si tiene un procesador interno, vaya a tener mejor calidad de imagen. Y no solo mejor, sino que más fluido, ¿sí? Digo sobre todo en los juegos porque es el ambiente lo más parecido a un video o algo real, ¿no? Entonces va a permitir que sea fluido, ¿vieron? Cuando se van, por ejemplo, moviendo un personaje, que se vea fluido y no es que se arrastre, que se vea lento. Entonces sí, va a tener que ver con calidad de imagen, pero también de movimiento, de fluidez, ¿sí?
Sobre todo eso, la fluidez de la imagen. No tanto en una imagen estática, sino más bien en una imagen en movimiento. Bien, entonces fui a memoria y otra cosa útil es que, a ver, dice ranuras usadas, ¿sí? 2 de 2, ¿sí? Esto es porque hay veces, vieron que yo les había dicho que la placa de RAM es una plaquita que va incrustada en el mother. ¿Joder, lo vimos? Sí. Hay veces que tienen más de una ranura, ¿sí? Entonces, si tienen espacio para más de una placa, yo podría agarrar y agregar una placa que sea compatible, ¿no? Que sea del mismo tipo y Es una expandir un extensión. poco esa velocidad, tener más capacidad más RAM, sí, básicamente. Entonces, si acá diría ranuras usadas, una de 2, es porque tengo solo usada una de las ranuras y tengo espacio para una más, ¿sí? La otra opción es abrir la compu, no desatornillarla, pero bueno, desde acá, de este programa, ya se puede ver eh, la cantidad de ranuras, o también se le dice slots, sí, lo voy a poner ahí en el chat. Ranuras o slots. Entonces eso me va a servir para saber si tengo espacios y sin abrir la compu ya puedo ver si tengo capacidad para agregarle RAM a mi compu. Eso un poco, entonces el administrador de tareas es lo que más uso le van a ver. ¿Sí? Después, bueno, tiene historial de las aplicaciones que fueron abiertas. Nada, son otras herramientas que están bastante buenas, son útiles. Pero bueno, sobre todo las que más van a usar, sobre todo la primera, ¿sí? La primera pestaña, esta está. Bien, voy a cerrar el listado de tareas y las noticias. Y eso sería todo, ¿sí? Sobre este tema. ¿Dudas, consultas? ¿Qué temas va a tomar en la evaluación, profe? ¿Cómo? ¿Qué temas va a tomar en la evaluación? Y va a entrar todo lo que vimos, ¿sí? Va a entrar la parte de software, hardware. Vamos a... Después vimos organización de la información, ¿sí? Hemos visto archivos y carpetas, propiedades de los archivos y las carpetas, em, búsqueda de la información, que vimos la clase pasada, después vimos documentos, ¿sí? Y presentaciones también, y de esto de hojas de cálculo puede llegar a entrar, no lo que veamos hoy, ¿sí? Hasta la clase pasada, básicamente hasta la clase pasada. La clase que viene, sí, va a ser 17. Hacemos un repaso, ¿sí? De todos estos temas. Yo les voy a subir alguna guía de preguntas. Vamos a abocarnos al repaso general. Y después bueno, sería la clase que le sigue, sí, sería el parcial. ¿Sí? Pero antes vamos a hacer un repaso. ¿Dudas con respecto a esto que vimos o a la pregunta de recién? ¿No? ¿Vamos No, bien? no. Excelente. Vamos a cerrar. Esta presentación no la subí, así que me queda subírselas. Vamos a esta hoja de cálculo. Y vamos a comenzar con... En un momento que voy a cerrar esto acá. La evaluación va a ser a modo de desarrollo, ¿no? La evaluación va a ser a modo de desarrollo, ¿no? O sea, ¿qué es una planilla? ¿Qué es un Excel? ¿Qué sé yo? Decir qué es una celda o Em, diferencia de otra. el desarrollo te referí escrito así, Sí, digamos, sí, 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 sí. Van a hacer preguntas. Vieron que yo les fui enviando trabajo, los primeros eran preguntas, así, sí. Sé que los últimos eran trabajos prácticos más bien
Claro, ser una Van a- portada. claro, va a Sí. ser más bien parecido a lo primero, ¿sí? Y de todas formas, fíjese, lo más teórico, quizás de la primer parte de sí software y hardware. Después, si estuvieran haciendo los trabajos, yo les puedo llegar a hacer una pregunta, por ejemplo, de presentación, le puedo decir, bueno, ¿qué es una diapositiva? Si estuvieran haciendo las presentaciones, bueno, trabajaron con diapositivas, saben que, bueno, que se crean desde acá en una diapositiva, que es un lugar donde voy a estar creando los elementos. Entonces, si bien es a escribir, sí, responder de forma escrita, tiene bastante que ver con los trabajos que estuvieron haciendo. Y por otro lado, si les da una pregunta de, no sé, sobre una diapositiva, no les voy a preguntar qué pasos hay que ir siguiendo uno a uno para crear una diapositiva, sino qué es y para qué sirve. Si son más bien preguntas conceptuales, ¿sí? Bien. Denme un segundo, un momento que se me está quedando sin batería. Así que voy a enchufar la compu. Ángel, ¿cuál es la fecha de examen? Em, y ahí En ya, dos, ya estoy, ¿eh? en 2 sábados. Claro, tenemos la clase que viene, hacemos el repaso, que sería 17, y la que le sigue, 24, es el examen. Y está viendo en el chat que, Tenemos RCP y esta materia, los dos. claro, sí, sí, las dos presenciales. Em, por acá. María Tolaba no se puede conectar porque no tiene internet. Ok, ok. Bien. Bueno. em, bueno, me preguntaste sobre qué día es, entonces no la semana que viene, sino la que le sigue. Sí, Y gracias. bueno, vamos a comenzar entonces con hoja de cálculo. Tuvimos la clase anterior viendo cómo armar, formatear, un poco darle formato a las tablas, ¿no? Cómo armar, por ejemplo, una tabla como esta que está acá, ¿sí? Eh, así como esta que está acá también podríamos. Fíjense que esta tablita tiene una particularidad. Tenemos tres celdas y acá arriba es una sola. ¿Ven? Eso es porque va a tener un texto que corresponde a estas tres, entonces para de alguna forma unificar eso, lo que se hizo fue esto, Combinación, fíjense, combinación de celdas, ¿no? tal cual. Nosotros acá tenemos esta herramienta para hacer los bordes, ¿sí? ¿Se acuerdan? Para remarcar los bordes. La que está al lado, ¿sí? Que es esta que está acá, que tiene dos flechitas y una celda, lo que hace es combinar celdas, ¿sí? Fíjense, si yo le saco esa opción, la destildo, vuelven a ser tres celdas distintas. ¿Ven? Si yo selecciono esas tres celdas y voy a combinar, me la unifica en una sola. ¿Ok? Visualmente está bueno, sirve. Hay veces que es un poco molesto porque hay algunas cosas que no funcionan igual si yo quiero seleccionar, por ejemplo, esta columna y esta celda que está acá, la va a tomar como parte de la primera columna, de la segunda, de la tercera. Entonces hay veces que, al menos hasta el año pasado, algunas funcionalidades estaban raras, ¿sí? Todavía no probé usarlo este año, porque no es lo que más uso, eso de combinar celdas, pero bueno, para tener en cuenta, si a veces si quieren hacer un filtro, una búsqueda, ya vamos a verlo más adelante, puede llegar a molestar eso, combinar celdas. Pero bueno, visualmente es lindo, queda bien, para algunas cosas está bueno. Se ve así, para otras no tanto. Si algo no le funciona, pueden revisar. Si combiné alguna celda, igual les va a avisar. Si les va a salir un mensaje de error, no se pueden hacer búsquedas porque hay celdas combinadas. Ajá, es un comentario aparte, dejarlo para más adelante, que cuando veamos búsqueda filtrado, pero bueno, para que sepan, se pueden combinar eh, conjunto de celdas en una sola. ¿Ok? Bien.
Entonces, tenemos dos valores, ¿sí? Y tenemos una tercera celda donde vamos a sumar esos dos valores, ¿sí? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Siempre que vayamos a hacer algún tipo de operación matemática, lo que sea, nos paramos en la celda donde queremos que aparezca el resultado y presionamos el igual, ¿sí? Con el igual le indicamos que acá vamos a escribir una fórmula, ¿sí? ¿Qué es una fórmula? Bueno, es un conjunto de operaciones que nos va a devolver un resultado, ¿sí? Pueden ser matemáticas o pueden ser no matemáticas. Por ejemplo, yo podría, acá tengo en una celda Ariel y acá tengo mi apellido Roca y puedo decirle, bueno, en esta celda pegame los dos valores en uno solo, en una sola celda, que aparezca mi nombre completo acá. Entonces, nosotros principalmente vamos a trabajar con valores numéricos, pero pueden ser de distintas operaciones, no necesariamente son matemáticas. O como les decía en la clase pasada, puedo, por ejemplo, decirle, anda a buscar una información a una página externa, tráeme la cotización del dólar, tráeme la cotización de, no sé, de Mercado Libre en la bolsa. De distintas operaciones puedo hacerlas con, ¿cómo se llama? Con fórmulas, ¿sí? Con fórmulas y algo que vamos a ver ahora en un ratito. Entonces, primero que nada, nos paramos en la celda y ponemos el igual, ¿sí? Queremos hacer 100 más 35. Uno, lo primero que se le ocurre es, escribo, ¿no? 100. Luego vamos a usar el operador más y luego el segundo valor que es 35, ¿sí? Dijimos que más, ese más, fíjense, ahí me muestra el resultado. Si hago doble clic de nuevo sobre la celda, voy a ver la fórmula que usé para obtener ese resultado. Cuando puse ese signo más, dije que iba a usar el operador, ¿sí? Los distintos operadores que tenemos disponibles son vamos a poner por acá, operadores, tenemos el de suma, no me va a dejar, vamos a ponerlo entre comillas porque si no, no me va a dejar, ¿sí? Entonces si me permitía escribirlo, si no ponía el igual me permitía, pero bueno, vamos a ponerlo así. Ahí está. Acá bueno, ahí me permitió, no sé. Sé que toqué algo raro y no quiere, con el más no quiere saber nada, con el menos sí. El menos, para la multiplicación vamos a usar el asterisco, ¿sí? ¿Lo ven ahí? Y para la división, la barra hacia la derecha, ¿sí? O la barra común. Esta que está acá se llama barra y la que va al revés, ¿sí? Esa que va así, es la contrabarra. Nosotros vamos a usar la barra para división. ¿Ok? Vamos a ponerlo. Entonces, estos van a ser los distintos operadores que vamos a usar. ¿Sí? Fíjense que yo lo que hice acá fue repetir escribir el primer valor y el segundo, ¿sí? Y acá me mostró el resultado. Lo más óptimo, si yo ya tengo los valores en distintas celdas, no va a ser que yo tenga que repetir esos números y escribirlos así de forma manual, sino que los use de los que hay acá, ¿sí? Tengo en esta celda uno de los valores, en otra tengo el otro, o acá también podría, acá tengo un valor y acá tengo el otro, que me los traiga así los valores que hay en esas celdas, entonces yo no tenga que volver a escribirlos. Me voy a esta celda que está acá, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo pero de forma vertical. Fíjense que acá está de forma horizontal, acá lo voy a hacer de forma vertical. Escribo igual. Y ahora en lugar de escribir 20, lo que voy a hacer es escribir. Fíjense, esta celda que está acá coincide con la columna H y la fila 10, ¿sí? Esta celda que está acá va a ser la celda H10. Escribo H10, ¿sí? Luego uso el operador más. Otra opción para no tener que escribir H y 10
puedo presionar la tecla Control y hacer clic sobre la celda. Fíjense que hice eso y automáticamente me puso H11, así que es la posición de esta celda. Posición H y 11. ¿Sí? Ahora sí, presiono el Enter y ahí me devuelve el resultado. ¿Sí? Si hago doble clic, me muestra de nuevo la fórmula inicial. ¿Ok? ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe. Entonces, esto se lo mostré, esto que hicimos acá, solo para mostrar cómo se podía hacer. No está bien, no hay que hacerlo así, hay que hacerlo como está acá. ¿Sí? Usando la posición de la celda. No repetir los valores, sino poniendo la posición de la celda. Bien. En esta tabla que está acá y esta de la derecha tenemos varias operaciones. Vamos a ir resolviendo. Vamos primero por esta que está acá. Vamos a poner igual. Vamos a seleccionar la primera celda, así, F18. Y luego la segunda, ¿no? Esta que está acá, más la tercera, más la cuarta, más la quinta. ¿Sí? Y eso debería de devolverme la suma. Fíjense que si bien está bien esto, es un tanto repetitivo, ¿no? Tenemos que estar escribiendo uno por uno todas las celdas. Otra cosa que podemos hacer para no estar repitiendo es usar... ¿Cómo? Se puede arrastrar, ¿no? Con el mouse arrastramos lo que queremos sumar y ahí te da la suma. O resta lo que quieras hacer. Eso en esta que está acá. Ahora lo vamos a ver. Sí, está bien, pero ahora iba a mostrar otra cosa. Ahora lo vemos cuando pasemos a esta tablita. Yo lo que les iba a mostrar acá es que tengo otra opción para no tener que estar escribiendo uno por uno las celdas. Es en lugar de usar el operador, ¿sí?, de suma, usar la función suma. ¿Sí? Bien. Tenemos sum o suma. Para restar vamos a tener minus. Para multiplicar, multiply. Y para dividir, divide. Después vamos a ver que tenemos una que es promedio o average. Estas son las funciones, ¿sí? ¿Qué es una función básicamente o qué diferencia hay con los operadores? Una función pueden pensarla como un aparato, ¿sí? Supongan que ustedes tienen, ¿vieron las máquinas esas para hacer pan? Ustedes supónganse que tienen esa máquina. Y lo que hacen es meter ingredientes en esa máquina. Poner la harina, el agua. Y por el otro lado sale el pan. Al rato sale el pan listo, ya está. No tienen ni siquiera de saber cuáles son los pasos para hacer ese pan, ¿sí? Entre medio van a pasar un montón de cosas. Va a mezclarse la harina con el agua, va a levar, ¿no? Va a levar, ¿cómo se llama? Va a incrementar su tamaño, después se va a cocinar a cierta temperatura. Pero a ustedes no les interesa. Ustedes saben que ponen los ingredientes y del otro lado sale un resultado que es el pan. Una función que es algo parecido en el hecho de que ustedes van a agarrar, ¿sí? Van a escribir igual el nombre de la función, que en este caso es suma, le van a pasar dos valores, ¿sí? La función suma espera dos valores, ¿sí? Por ejemplo, este que está acá. Van a estar divididos por punto y coma. Primero le paso un valor, después pongo punto y coma, después el otro. Por ejemplo, dos valores. Si pueden pasarle la cantidad de valores a la función suma en particular, le pueden pasar la cantidad de valores que quieran. Ahora lo vamos a ver. Entonces le pasan dos valores, cierro paréntesis y saben que les va a devolver un resultado, ¿sí? La función suma es una máquina, entre comillas, que devuelve una suma. Que es lo mismo que el operador, ¿no? Ustedes le pasan dos
Fíjense, yo pongo enter y ahí me devolvió el resultado. Si yo lo hacía usando los operadores, yo pasaba 2 celdas y me devolvía una suma. Hace lo mismo básicamente. En la suma no va a cambiar mucho en su funcionamiento con el operador de suma. Pero supónganse que en lugar de la suma, yo le digo el promedio, ¿sí? ¿Saben lo que es el promedio? ¿Qué es un promedio en matemático? La suma de todo lo que yo tenga que sumar y dividido por la cantidad de esos elementos, de esos números. Excelente, excelente. Si nosotros, por ejemplo, queremos sacar el promedio de la nota, ¿sí? Por ejemplo, la nota de una materia donde hay 2 parciales, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar la nota de los 2 parciales y lo voy a dividir por la cantidad de parciales, que son 2, entonces con eso voy a obtener el promedio. Y si no es de un parcial, de lo que sea, sumo el total de los elementos y lo divido por la cantidad de elementos que sumé. Supongan que queremos sacar el promedio de estos 5, conté malísimo, de estos 5 elementos, voy a agarrar y usar la función promedio y le voy a pasar estos valores, ¿sí? Y me va a devolver el promedio. Entonces, a esto voy con mi ejemplo de la máquina. Nosotros, como recién dijo la compañera, para calcular un promedio tenemos que hacer varias cosas, ¿sí? Primero agarrar, sumar la totalidad de los números. Después agarrar y dividir esa totalidad de los números por la cantidad, ¿no? Contar la cantidad de elementos que tengo, que son 5. Dividirlo por esa cantidad de elementos. Son por lo menos 3 pasos. Entonces, si yo agarro y digo, bueno, no, escribo igual promedio, le paso los ingredientes, ¿sí? Dividido por coma. Ingredientes digo a propósito, ¿sí? Con el ejemplo que les di. A mi máquina le paso los ingredientes, cierro ahí, enter. Y ahí ya me devuelve, ¿sí? Sin que yo tenga que saber cómo funciona por dentro, la cantidad de pasos que hace adentro, me devuelve el resultado, ¿sí? Entonces le muestro el promedio que quizás es más visible, que son varios pasos, ¿no? La suma es exactamente lo mismo que agarrar y sumar 2 valores. Pero en la función promedio ahí se ve realmente la utilidad, la utilidad de las funciones, ¿sí? Que me ahorran realizar varios pasos. Agarro, yo le paso los valores, le paso los ingredientes y me devuelve un resultado. ¿Estamos bien? ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Se entiende el ejemplo? ¿Cómo está relacionado? ¿Me siguen? Perfecto. El resto, escuché un solo, 2 sí. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Bien, Uy. gracias. Bien, entonces, un poco eso para mostrarles el tema de las funciones, ¿sí? Y lo que me interesaba acá, entonces volvemos a la función suma, que es lo que vamos a usar para sumar. Fíjense, hoy en día la inteligencia artificial está en todos lados, no va a faltar dentro de hojas de cálculo. Fíjense cómo automáticamente sabe, este Gemini, ven que dice genera fórmulas con Gemini, es la inteligencia artificial de Google. Y está dentro de este programa de hojas de cálculo y automáticamente detecta qué es lo que voy a hacer, ¿sí? Porque sabe lo que hice acá, sabe lo que estoy haciendo, que lo que hice recién, y me quiere sugerir algo. Pero bueno, no vamos a usarlo, lo cerramos ahí, porque bueno, para que veamos cómo se hace, pero automáticamente sugiere algo que puedo llegar a querer hacer. Bien. Tenemos todos inteligencia artificial, profe. ¿Cómo? Tenemos la vida resuelta con la inteligencia artificial. Sí, no, ya vamos a hablar de que, por un lado, Llegó sí, para quedarse. llegó para quedarse, sí, pero uno tiene que saber, antes de usarla, importantísimo saber, ¿sí? Porque no siempre nos va a arrojar resultados que están del todo acertados o nada, puede devolver errores. Entonces, si ustedes no saben, no tienen una base, no van a saber cuándo puede fallar y cuándo realmente le está devolviendo algo que está bien. Entonces, por lo menos tienen que saber como para supervisar que esté todo, ¿no? Que vaya encaminado, que esté bien. Entonces, si bien puede resolver varias tareas,
no es cuestión de decirle, le dejo todo a la inteligencia artificial y me devuelve ya resuelto, no, eso así no. No está bueno y nada, va a contener errores, puede contener errores. Yo sí la uso, por ejemplo, bastante para mi trabajo, ¿vieron? Por lo que hago, programar y me devuelve cosas resueltas, pero no es que agarro, copio y pego y ya está. Como le digo siempre lo mejor es revisar y bueno. Y acá lo Es mismo, como, ¿sí? es ¿Cómo, como la cómo? búsqueda de Google, que es como la búsqueda de Google, si uno no sabe qué buscar o a qué se refiere el tema que uno busca, eh, copia lo mismo, o sea, copia y pega. Tal cual, tal cual. Eh, ¿Podría hacer la cuenta para saber de dónde salen las herramientas y todo? Porque ahí me perdí. ¿De dónde sale el suma? Los signos, sí, todo las herramientas que utilizó. En realidad están dentro del programa, ¿sí? Los operadores están dentro Sí, del programa, las funciones también. Vos sabés sí. que se llaman así y por eso lo escribís. A ver, vamos de Ah, ok. nuevo. Vamos de nuevo. Así es como ya está armada esta tabla, está hecha así para practicar esto de suma. Yo podría ponerme en cualquier celda y hacer una suma, ¿sí? Digo, bueno, por Sí. ejemplo, acá escribo 10 y acá escribo 15 y digo, bueno, en esta celda que está acá quiero que me sume esos dos valores, ¿no? ¿Hasta acá vamos Sí, bien? sí, sí, sí. Si quiero sumar esos dos valores, bueno, primero, fíjate, yo me paro en esta celda y esta celda va a ser la J23. Y esta que está acá al lado va a ser la K23. Si te paras en la Sí. celda, automáticamente fíjate que acá te dice igual, K23. Entonces, voy a pararme en la que está al lado y puedo escribir. Primero siempre el igual para escribir una fórmula. Y después, si quiero sumar esos dos valores, voy a escribir la posición de esa celda, que era J23, Sí. más la posición de la otra, que es K23. Eso para sumar. Ahí podría ser más, podría ser menos, depende de lo que quiero hacer, podría ser dividido, ¿sí? Pero bueno, acá lo que interesa es que estás haciendo, agarrando la posición de otra celda, haciendo referencia, lo que se llama hacer referencia a lo que hay en otra celda y hacer una división, ¿no? Acá va a estar, va a agarrar lo que hay almacenado en esta celda y este K23 va a traerte lo que hay almacenado en esta celda, que es el 15. Sí. Y te devuelve ese resultado. Después esto de acá que son las funciones, es lo mismo que hacerlo con los operadores, ¿sí? La de suma, la de resta. Yo lo que, mira, si querés, hay un lugar donde están estas funciones para que no te tengas que acordar todas, que es acá. ¿Ves este signo que es como de Sí. sumatoria? Esta M. Si haces clic ahí, tenés Ah, todas las sí. funciones que hay en el programa, ¿sí? Eso para acordártelas. Si no, pues directamente las escribís. Si vos escribís igual, suma, y te va a sumar, ¿sí? Si te acordás que se llama suma, no tenés que ir ahí, hacer clic ni nada. Ah, Pero bueno, también lo tenés ahí para acordarte, además están categorizadas por uso. Pero bueno, nosotros vamos a ver las principales y sí me interesa que se acuerden cuáles son porque no son tantas, ¿sí? Pues van a ver que tienen un montón ahí. Funciones de fecha que les va a decir, sí, porque por ejemplo, sumas las podemos hacer con valores numéricos, sí, pero supongan que quieren hacer la suma de un mes, una fecha, más otro mes. Ahí van a tener un montón de pasos intermedios porque depende de qué mes es. Supónganse que es febrero, que tiene menos cantidad de día y tienen que tener en cuenta si es año bisiesto o no bisiesto. Entonces, nada, hay distintas funciones para cada cosa. Nosotros vamos a hacer sumas numéricas, ¿sí? Le hago una pregunta. Operaciones numéricas. Dime. Si yo quiero hacer una cuenta, Sí. ponele, quiero hacer un monto, ¿no? Sumar. Sí. O sea, la primera cifra es suma, después restar y sumar una suma más y dividir, por ejemplo, sacar el monto de esa ecuación. ¿Se puede hacer? Sí, tal cual. O sea, ¿te tomaría la tabla para hacer esa cuenta así o solamente tiene que ser todo sumas o No. todas restas y eso? No, pueden ser,
encadenar varias operaciones, varias, sí, cálculos, operaciones una al lado de la otra. Pues agarrar y decir, bueno, esto quiero En una que, misma celda se pueden hacer varias operaciones. sí, esto me lo sume, el primer valor que me lo sume con el segundo. Luego restarle, me dijiste, el tercero, y luego esto, sí. Lo único siempre, acuérdense de esto de usar paréntesis para separar. Vale, matemática tienen, ¿no? Primero pregunto Todos si. los términos. Matemáticas están cursando ustedes, No, ¿no? Ah, bueno. no. Ok. Siempre que si van a dividir, ¿sí? Depende de lo que quieran hacer. eh, Supónganse que yo quiero que dividir todo esto, dividido 2, le tengo que agregar paréntesis, ¿sí? Porque si no, lo que van a hacer, como les Sí. decía, les va a separar en términos, va a agarrar este menos y lo que va a hacer es dividir este H18 dividido 2. Entonces, Lo que primero hago tiene la que hacer suma, es, por favor, sí. digamos, el mismo, lo que queremos sumar o restar juntos, cerramos paréntesis y le explicamos después si queremos o dividirlo por fuera del paréntesis, o porcentaje o lo que queramos crear. Tal ¿No? cual, tal cual. Es eso. Nada, les preguntaba si tenían matemática porque quizás lo estaban viendo ahora, pero no. Yo vengo del colegio. Sí, algo se van a acordar y tampoco es algo, no es lo más avanzado, pero bueno, sí tengan en cuenta Está eso, muy sí. bien lo que preguntó Jaime, porque puede pasar que tenga que hacer ese tipo de operaciones y diga, vos, ¿qué hacemos acá? Sí, tal cual, tal cual. Em, Así que bueno, sí, pueden hacer varias operaciones, ¿cómo se llama? En una misma celda. Que Por cierra, ahora, sí, dime. no digo que se cierra con paréntesis cuando es el mismo término, cuando es el mismo signo. ¿Cómo? No llegué a escuchar la Que se primera parte. cierra entre paréntesis cuando es el mismo signo. Sí. Entenderlo. De todas formas, por ahora vamos a trabajar con una sola operación por celda por el hecho de que vamos a trabajar con funciones y ya van a ver por qué. Ahora vamos a ver por qué. Entonces yo lo que les decía, ¿sí? ¿Se entendió esto acá de cómo sumamos? Creo Sí, que profe, sí. buenísimo. Las funciones van a ser esas y sí van a tener el menú ahí, de donde está sumatoria están todas las funciones, ¿sí? Pero estas, acuérdense, son poquitas. Em, Sí, eso no se complica. entonces yo lo que les decía es que ponemos igual sum o suma, ¿sí? Depende de cómo esté el programa, si están, a veces cómo esté configurado. Si está en español, va a funcionar tanto con suma como con sum. Mi recomendación siempre acuérdenselo en inglés, ¿sí? Sum en lugar de suma, porque en inglés va a funcionar en todo, ¿sí? Lo que es español, quizás si lo tienen configurado en inglés, no. Entonces, para mí lo mejor es acordarme la versión en inglés y listo, pero bueno, hay quienes. Fíjense, por ejemplo, ahí escribí suma y no me lo tomó porque debo tener esto, no sé, lo tengo que tener configurado en, ¿cómo se llama? En inglés, no sé bien. El año pasado, que sí, creo que la toma la configuración desde la computadora y bueno, no me lo toma Suma. Pero el año pasado cuando lo estaba trabajando desde otra compu Suma funciona, ¿sí? No es que no. Es más, si lo escriben ahora quizás se los toma a ustedes. Pero bueno, depende de cómo está configurado el idioma, se los va a tomar como Zoom o Suma. Por las dudas siempre acuérdenselo en inglés por si no les funciona, ¿sí? Si trabajan con Excel pasa lo mismo, ¿sí? Si el programa está, si viene el instalable en inglés o si viene en español, les va a variar. Bien, entonces fíjense que yo escribí Zoom y automáticamente me puso una ayuda ahí, ¿sí? Si hacen clic en el desplegar ese ahí, les da la ayuda de cómo funciona, cómo va, cómo es que se usa esa función, ¿sí? Fíjense, dice Zoom y se devuelve la suma de una serie de números o celdas, ¿sí? Valor 1 es la primera celda. Fíjense que dice valor 1, punto y coma, valor 2,
punto y coma, puntos suspensivos. Eso quiere decir que pueden ingresarle la cantidad de valores que ustedes quieran a la función suma. Podemos ponerle. Bueno, abro paréntesis. Y para usar una función escribimos el nombre de la función, abrimos paréntesis y le pasamos primer celda, punto y coma, segunda celda, punto y coma, tercer celda, punto y coma, cuarta celda, punto y coma, quinta celda, punto y coma. Y no, y cierro paréntesis. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? Sí. Sí, por favor. Y esto es un tanto repetitivo, esto es lo que les decía al principio, ¿sí? Tengo que estar pasando 1, 2, 3 celdas. Y además son celdas que están consecutivas una al lado de la otra. Yo lo que puedo hacer en lugar de tener que estar escribiendo todo lo mismo una y otra vez, escribo la primera celda, sí que es esta que está acá, es F18, y la última, que es J18, ¿sí? Entonces pongo la primera celda, en lugar de usar punto y coma voy a usar dos puntos, la última celda, que es J18, y ahí sí cierro paréntesis, y eso me va a sumar desde la primera hasta la última, ¿sí? Entonces pongo enter y ahí me muestra el resultado como si hubiese escrito la primera, punto y coma, la segunda, la tercera, ¿sí? Eso se llama intervalo, ¿sí? Un intervalo donde yo tengo que darle la celda de comienzo y la celda de fin y me va a sumar todos los valores intermedios, ¿sí? ¿Me siguieron? ¿Estamos bien? Sí. Sí, papá. Sí, Ahora sí. nos ahorramos de estar pasando uno por uno todos los valores y solo le pasamos el intervalo. Lo mismo sirve para el promedio, ¿sí? Fíjense si yo escribo igual, no va a funcionar promedio, fíjense, no me lo tomo, pero si escribo average, que es, average es la traducción de promedio, ¿sí? En inglés, average, y ahí me muestra la ayuda y es lo mismo, ven valor 1, valor 2 y puntos suspensivos. En lugar de poner punto y coma e ir pasándole uno por uno, dos puntos, le paso J18, cierro paréntesis y ahí me calcula el promedio. Esto que está ahí solo va a funcionar con la función, va a funcionar con, valga la redundancia, vamos a poder hacerlo con la función suma y con la función promedio, average. Con minus, multiply y divide no vamos a poder hacerlo por el hecho que fíjense si yo escribo, o de nuevo, igual, ¿sí? Minus, que es la función que nos sirve para restar. Y acá en la ayuda que nos muestra, dice, ahí decía, devuelve la resta de dos números, equivale al operador menos, ¿sí? Pero dice dos números, y si nos fijamos acá dice valor 1 y punto y coma valor 2. No tiene los tres puntos suspensivos, ¿sí? Va a recibir solo dos valores la función minus. Bueno, eso es así, depende de cada función, cómo es que va a funcionar internamente, me va a variar cómo es que voy a poder usarla, ¿sí? La función minus recibe solo dos valores. Entonces, si yo quiero hacer una resta, ¿sí? De este primer valor, primero no voy a poder poner un intervalo, no va a funcionar. Voy a poder poner un valor y otro valor nada más. Voy a poner F18, punto y coma, y el segundo valor. Nada más que eso. La resta me la va a hacer con dos valores. Ustedes dirán, ¿cómo puedo hacer una resta con más de si tengo más de dos valores? Bueno, van a tener que hacer la resta entre este y este. Esto les va a devolver el resultado. Entonces, este resultado lo van a tomar como el primer número, ¿sí? De otra resta. Y este 95 va a ser el segundo número de otra resta, ¿sí? Vamos a venir acá al igual. Tenemos que escribir minus de nuevo. Entonces, el primer valor que le vamos a pasar a este nuevo minus va a ser esa resta, punto y coma. El segundo valor va a ser este tercero, ¿no? El que está acá. Entonces, lo que pasa acá es que primero me calcula la resta entre estos dos. Este minus de F18 y G18. Y después me calcula la resta de este resultado contra este de acá, contra el 95.
Si queremos a eso restarle este 32, tenemos que escribir de nuevo minus, ¿sí? Punto y coma. Y ahora le vamos a pasar esta cuarta celda, ¿sí? 32. Cerramos ahí y nos queda este 15 que está acá, entonces escribimos de nuevo minus. Y al final le pasamos este 15 que está acá. ¿Sí? Cerramos paréntesis y ahí tendríamos la resta, ¿sí? Esto que hicimos acá se llaman funciones anidadas. ¿Qué quiere decir eso? Que al resultado del llamado a esta función, el resultado lo paso a otra función y el resultado a otra y a otra, ¿sí? ¿Tiene sentido escribir este choclazo? Si todo esta función una dentro de la otra. La verdad es que no. Si yo escribo igual, puedo ir restando una con otra. Y visualmente, esto tiene mucho más sentido que, fíjense, yo lo veo y lo entiendo al toque. ¿Sí? Lo entiendo, se entiende, se entiende sin saber demasiado. Si yo entro acá y veo este minus uno dentro del otro, es medio tedioso leerlo. Está bien que lo sepan, ¿sí? Porque está bueno saber que yo puedo agarrar y al resultado de una función pasárselo a otra, pero no les voy a exigir que cuando tengan una resta que lo hagan con funciones anidadas, ¿sí? Pueden hacerlo con el operador de menos. ¿Me siguieron? Sí. ¿El resto? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, ¿solo con las restas o división también? No, eso, buena pregunta, va a pasar tanto con la resta, con la multiplicación y con la división. Los únicos que admiten varios valores son la suma y el promedio. Sum y average. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, cuando tengan que hacer una resta, la hacen directamente con los operadores. No tiene sentido, repito, hacerlo así. Está bueno que lo sepan porque van a ver más adelante, cuando vemos otra función más que es útil, que sirve realizar una llamada a una función adentro de la otra, pero no tiene sentido hacerlo acá en la resta y en la edición. ¿Estamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Ok, entonces acá lo que hicimos fue igual sum, dejarlo como está al principio, de F18 hasta J18. Vamos a hacer esto que está acá, ¿sí? Esta tablita que está acá. Escribo. ¿Cómo lo harían esa suma? Sea con funciones o sea con operadores, como prefieran. Como función habría que juntar una fila más la columna. Ok, pero ¿cómo sería eso? Que queremos sumar estos valores, el 10 con el 1. ¿Sí? ¿Qué tendría que escribir? Primero que nada, el igual. Igual. Después, ¿qué más? Suma. Sum. Sum o suma. Sí. ¿Qué más? Abro paréntesis Paréntesis. y ahí pongo el valor de la celda con punto y coma y el valor de la otra. Escribo la posición de esta celda, ¿sí? B14, Sí. punto y Punto y coma, coma. la posición de la que sigue, ¿no? Sí. Cierro Cierro paréntesis y me paréntesis. resultado. Excelente. Enter, me devuelve el resultado. Fíjense que ahí me quiso spoilear la IA, la inteligencia artificial de hoja de cálculo, pero lo vamos a cerrar, no le vamos a hacer caso. Entonces me calculó la suma de estas dos celdas, ¿no? Acá lo que quiero hacer es lo mismo, sumar esta celda con esta que está acá y poner resultado acá, esta que está acá, poner resultado acá, ¿sí? Si yo me pongo a resolverlo de nuevo, uno por uno, voy a estar haciendo lo mismo repetidas veces. Escribo sum, abro, primer celda, punto y coma, segunda celda, cierro paréntesis, y eso una y otra vez. No Sí. tiene sentido estar haciendo tareas repetitivas de este tipo, entonces lo que voy a hacer en su lugar es agarrar, fíjense, yo me paro en la celda, me aparece un puntito ahí abajo,
lo que hago es arrastrar hacia abajo. Y me Eso arrastra lo el que hace es, resultado. Ah, me genera lo mismo que hice ahí para cada una de las filas. ¿Sí? eso es lo que le decía yo. Sí, Eso es lo que me decías vos, sí. Sí, lo sé. sí, sí. Fíjense que si yo hago doble clic, la primera me hizo zoom de B14 más C14. ¿Sí? Voy a la segunda y me hizo la suma de B15 y C15. O sea, si bien yo arrastré hacia abajo, me fue variando la posición de cada celda, ¿no? B16 con C16. ¿Sí? Entonces, bueno, me resolvió no tener que estar repitiendo eso, ¿sí? Solo haciendo uno. Y arrastrando el Es más puntito este práctico. hacia La hora de abajo. resolver es más práctico. Sí, tal cual. Además, acá son 2, 4, 6 filas, ¿no? Si yo Sí, tuviera veo. 100 filas, no voy a estar escribiendo lo mismo una y otra vez. No tendría sentido. Bien. ¿Siguieron hasta acá entonces? Evitamos Sí. repetir arrastrando y autocompletando hacia abajo. ¿Sí? Les voy a mostrar si al margen de esto, todo el tema este de autocompletado. Fíjense, si yo escribo un valor, y lo arrastro hacia abajo, ¿Me repite el mismo me valor? lo repite. ¿Sí? Ujú. Me aparece repetido. Si yo quisiera generar una seguidilla de valores consecutivos, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Voy a agarrar, poner 1, 2, al menos poner al menos los dos primeros valores y luego arrastro hacia abajo y Y ahí entiende que son consecutivos. entiende que son consecutivos. ¿Por qué tengo que poner al menos dos valores? Porque yo, si no, no sabe que es de uno en uno. Yo podría Para que tener, entienda que o lo que fíjense, estamos podría tener buscando. 1 y 5 en lugar de 1, 2, y ahí me va a entender que el salto no va a ser 1, 2, 3, 4, 5, sino va a entender 1, 5, 10, ¿sí? El intervalo va a ir de 5 en 5. Entonces, yo arrastro hacia abajo, y vamos a mostrar 1, 5, 9, ¿sí? De 4, sí, porque es 1 más 4, 5, más 4, 9, más 3. Está bien lo que hizo. De la misma forma, ¿sí? Yo puedo hacerlo con fechas, ¿sí? Fíjense, si pongo lunes, martes, esto debería generarme el resto de los días. O si pongo enero, febrero, ¿sí? Me puedo generar los meses. ¿Ok? Bueno, eso es un paréntesis que hago con respecto a eso de arrastrar hacia abajo. Si hago lo mismo con la celda, me va a autocompletar la misma fórmula hacia abajo, pero me va a ir variando las posiciones de las celdas que usé para sumar. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Bueno. A ver, vamos a hacer una cosa, así de paso practicamos. Acá en estas tres celdas vamos a sumar cada columna. ¿Cómo harían eso? En cada una, 100. En cada celda que hay en blanco, Igual, igual zoom, son Paréntesis. abro paréntesis, paréntesis y la fila y la columna. Sería 20, 20B. B. 20 es donde estoy ahora parado. Yo quiero sumar todo esto. Ah, claro. 10. Empecemos 10, profe. Sería B, B. B10 sería B. B14. D14. Bien. Aquí tiene el valor. B14, 2 puntos, 2 puntos. B19. B19. Excelente. B19, para no estar sumando una por una, pongo el intervalo, el de inicio y el de fin, ¿sí? Donde empieza y donde termina. Los valores intermedios no los estoy escribiendo uno por uno.
Ujú. Escribo Ahí. Enter y me sumó toda esta columna. Si quiero también estas dos, ¿qué voy a hacer? Podría haber dos opciones, hacer lo mismo o se podría arrastrar eh, hasta las tres filas, creo, y daría el resultado. Igual, voy al puntito y lo arrastro. Y ahí fíjense que me hizo la suma de esta columna. Y acá lo mismo. Todos lo pudieron ver, me siguieron. Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo, buenísimo. Son las 6. Vamos a hacer una más acá. Lo mismo, vamos a sumar hacia la derecha y luego hacia abajo. ¿Cómo harían acá? ¿Qué escribirían? Igual, sum, Igual, paréntesis, sum, paréntesis, C25, dos puntos, 25, dos G25. puntos. Cierro paréntesis igual. Excelente. G25, cierro paréntesis. Y Enter. acá lo arrastramos hacia abajo, ¿no? Y me va a sumar todas las filas. Me va a aplicar lo mismo en todas las filas. Y acá, Igual, suma, igual, suma, C25, 25, dos puntos, C29. Cierro paréntesis igual. cierro paréntesis. Y esto lo llevo hacia el resto de las columnas. Y ahí me va sumando, ¿no? Me va aplicando esa misma fórmula El resto de al las resto de las columnas. columnas. Bien, hasta acá entonces, excelente. Vamos bien. Veo que me siguieron. Vamos a hacer algo más. Acá. Uy, me mandé. Esto está bien. Esto no. Y esto lo vamos a borrar. Bien, fíjense lo que dice el enunciado ahora. Suma a toda una columna solo el valor de la celda pintada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, a toda esta columna le tengo que sumar el valor de la celda ahí que está en verde. ¿Cómo harían eso? Vamos a hacerlo en esta columna que está aquí. Igual. Sum. Igual, Sum. No sé si mezclo todo lo que, de toda de toda esa columna que está ahí. ¿cómo? Y no sé. Abro paréntesis Abro paréntesis. y Igual tengo que. cada valor tiene que sumarlo con el... No todo esto, sino cada valor con el verde. Bueno, y le pongo el resultado, por ejemplo, el 10, que es en la B, no sé el número porque lo tengo bien chiquitito en la computadora. 1041, no sé, lo dice ahí. Bueno, 40. 40. Bueno, Eh, Ahí está. le ponemos ese número, esa fila de 40. 40. A ver. Acá, igual, sum, me dijeron, B40, Sí, punto y coma, y coma, y el valor de las 40. C40, sí. C40. C40. Bien. Cierro paréntesis, enter, me da el resultado. ¿Todos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Sí, profe. ¿Y para el resto? Sí, profe. Bien. Y el resto y lo mismo. Arrastro de ahí y me bajo el resultado, claro. ¿Qué es lo que pasa acá? No 10, da lo mismo. Ahí no te da el resultado. 10 me lo sumó con 100, 110.
20 me Sí. lo sumó con lo que tiene al lado. Porque yo cuando arrastro, me arrastra la misma primera. Lo que hice en la primera Sí. fila, me lo arrastra hacia abajo. Yo en la primera lo que hice es Sí. sumar este con este. Claro, porque no tengo valor, por eso. Ok, yo lo que quiero es que me lo sume con esta que está acá y no con el que tiene al lado. ¿Sí? Entonces lo que podemos Sí. hacer ahí es lo que se llama fijar esta celda, ¿sí? Para que cuando yo Ajá. arrastro hacia abajo, Entiendo el que segundo valor no se vaya yendo hacia abajo, sino que siempre este quede fijo, ¿sí? Este que está acá sí va a ir sí, bajando celda por celda, pero el segundo sí, quede fijo ahí. como, perfecto. Entonces, para eso lo que hago es en la celda poner un signo pesos, ¿sí? Adelante. Con el signo pesos, lo que hago es fijar entonces ese valor. Presiono Enter y fíjense ahora, cuando arrastro hacia abajo, no me funcionó. Momento. No, porque dice. Lo tengo que poner en el medio, perdón. Acá. Mala mía. Ahí. En el medio. Ahora sí, cuando lo arrastro hacia abajo, fíjense que me fijo este valor que está acá. ¿No hay milanesa de pescado? Ah, bueno. Y hay zapallo. Chicos, ahí se escucha. Voy a cerrar el Siempre se pone el signo de pesos, profe. momento. Ahí vuelvo. Voy a silenciar porque escucha. Parece que. ¿Cómo decías? Perdón. Siempre se pone el signo pesos en esos casos, entonces. Sí, ojo. Entonces, cuando queremos fijar un valor vertical, o sea que yo voy a arrastrar hacia abajo, se pone el signo pesos acá, entre la C y el 40. O sea, yo lo que hago es fijar con el signo pesos en el medio. Siempre el signo pesos, sí, pero va en el medio. ¿Sí? ¿Hicieron? ¿El resto? Sí, no. Si no, vamos no. Sí, sí, profe. Entonces, para que cuando yo bajo, ¿sí? Arrastro mi fórmula hacia abajo, avance o sea, que vaya avanzando la primera columna, pero la segunda no. En la segunda le puse el signo pesos en el medio, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo acá en este que está acá, ¿sí? A cada elemento, ¿sí? De esta fila le vamos a sumar el 200. ¿Cómo harían eso? Pongo igual. ¿Cómo harían eso? Igual suma G40, Igual sum. Tenemos G40, bien. punto y coma, G41, igual. Dos puntos. Ah, no, perdón. Punto y coma. Con este acá, G41. G41. Bien. Y ahí, Cierro paréntesis. bien. Y si querés, o sea, que eso se arrastre hacia el resto. En la celda al lado igual suma. Ah, ok, no, pero digo autocompletando, no repitiendo lo mismo, sino autocompletando. Lo arrastro hasta el Poner el final. signo pesos en medio de la G. Bien. Si yo lo arrastro ahora, va a sumar 10 con 200, 210, 20 con nada, 20, 40 con nada, ¿sí? Entonces sí, tenemos que fijar este valor para que siempre use este que está acá y no vaya avanzando. Ahora, en lugar de, como nosotros estamos autocompletando hacia la derecha en lugar de hacia abajo, ahora sí, el signo peso lo vamos a poner ahí adelante, ¿sí? No lo ponemos en el medio, sino que lo ponemos adelante. Ahí nos va a fijar entonces para que cuando nosotros arrastramos hacia la derecha, ahora sí lo va a dejar fijo. ¿Ok?
Eso es lo que me equivoqué al principio. ¿Sí? En este que está acá había puesto el pesos adelante, pero es al revés. ¿Sí? En este, cuando autocompletamos hacia la derecha o hacia la izquierda, vamos a poner el signo pesos adelante. Y cuando lo hacemos hacia abajo, lo ponemos en el medio. ¿Ok? ¿Me siguieron? ¿Estamos bien? Sí, sí, profe. ¿Resto? Profe, pregunta, ¿todo el paso a paso está en la diapositiva? Después para volver a leerlo. En la diapositiva está el... Está, ¿cómo se llama? La parte de formateo, ¿sí? Esto más bien les voy a pasar esta hoja para que practiquen ustedes. ¿Ok? Igual la clase queda grabada, profe. Yo la estoy grabando, sí, se está grabando. Bueno, ahí veo que está grabando. Cuando la tenga la edito y subo. Profe, disculpe, ¿puede volver de nuevo con esto de Sí, cuando se pone el signo peso en el medio y cuando no se pone en el medio? Sí, sí, obvio. tomo nota. Sí, yo sé que esto es un tema, es dentro de esta parte que estamos viendo, es la parte más complejita, así que si no voy a repetirlo me dicen y no hay problema. Vamos a borrar esto que está hasta acá. La red también en los demás temas, sí, pero sobre todo en estos que son así más complejos, preferible que lo veamos las veces que haga falta. Entonces, para sumar esto, usamos la función sum. Primer columna, ¿sí? A medida que nosotros autocompletemos hacia abajo, queremos que vaya tomando los valores que están uno abajo del otro, ¿cierto? Sí. Pero el segundo valor que le vamos a pasar a la función suma va a ser este que está acá. No queremos que vaya avanzando uno en uno, queremos que siempre quede fijo en ese valor. Entonces, si vamos a autocompletar de forma vertical, el signo pesos lo vamos a poner en el medio, entre la C y el 40. ¿Sí? Bien. ¿Por qué lo ponemos adelante, o sea, en el medio? Porque acá, fíjate, el pesos está delante del número 40 porque cuando arrastramos hacia abajo lo que va a ir variando es el número de la fila. Entonces, con el peso lo que hacemos es fijar la fila. A medida que vamos bajando no va a variar ese 40. Por eso va en el medio. ¿Sí? ¿Me seguiste ahí o no? Eso como Sí, es sí, un poco sí. más lógico, más en profundidad, por qué es que va en el medio. En cambio acá, nosotros le pasamos igual sum, primer valor, punto y coma, segundo valor, ¿sí? Y ahora cuando vayamos hacia la derecha, lo que queremos es que cuando yo me vaya arrastrando, lo que va a ir variando es la columna. Acá va a ser G41, acá va a ser H41, acá va a ser I41, ¿no? Cuando vaya avanzando. Y yo lo que quiero es que me fije la columna. Entonces, el signo peso lo pongo adelante de la G. Porque lo que quiero que me fije es esa G, no el 41, no el número de fila. ¿Sí? Sí. Esa es la explicación un poco más lógica de por qué en uno va en el medio y en otro va adelante. Entonces acá puse el pesos adelante de la G, me va a fijar la columna. Cuando yo arrastre hacia la derecha, G41 me va a dejar la G, va a seguir siendo G. Acá lo mismo, G, me lo deja ahí fijo, ¿ves? Sí. El primero va arrastrando, va moviéndose, ves que acá está I41, este es J40, bueno, me lo va moviendo, pero este segundo me lo deja fijo. ¿Sí? Ok, perfecto. ¿El resto me siguió? Sí, profe. Sí, profe. Si solo si a valor así recordativo, cuando completemos hacia abajo, Sí. forma vertical, va en el medio, y cuando completemos hacia los lados, hacia la derecha, va adelante.
¿sí? ¿Por qué es esto? Bueno, porque acá nosotros fijamos el valor de la fila y en este que está acá fijamos la columna, ¿sí? La letra de la columna, para que no vaya avanzando G, H, I. Entonces, por eso es. Bien. Les voy a pasar entonces esta hojita de cálculo. Fíjense que si yo voy pasando entre hojas, acá, tengo uno para resta, multiplicación, división, ¿sí? Ahí para distintas operaciones. Podemos hacer... Sí. ¿Alguien iba a decir algo? No, me pareció. Podemos hacer alguno de cada uno, ¿sí? De estos de acá. Y el resto lo hacen ustedes. Si nos quedan un par de minutitos. Si no hay otras dudas, hacemos uno de cada uno de estos de resta, multiplicación y división. ¿Avanzamos? Ok. Sí, sí. Resta. ¿Cómo restarían entonces estas dos celdas? Minus, Igual. Minus. Igual minus. paréntesis, Paréntesis. B10, P10. punto coma, Coma. C10, cierro paréntesis, enter. Excelente. Ahí restamos esas dos. Y si yo les digo acá, por ejemplo, restar todas estas que están acá. Entonces ahí hacemos Igual minus. Igual. Minus. Ahí lo harías con el minus. Mm, Voy a hacerlo con el minus. ¿Qué era lo que pasaba acá? claro, hay que anidar. Había que anidar función una dentro de otra. Sí. Entonces, Y ahí queda. el resto, ¿qué dicen? Siempre estoy hablando con los mismos. Alguien que sepa ahí, Paréntesis, para que ayude, bien. paréntesis, Minus, paréntesis. sí. O sea, restaríamos la F18 Ok, primero, ¿lo harían con con... funciones? Acá, ¿cómo con la función minus lo harían? ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Qué pasaba en la resta de varios valores? A ver, No se usa la función, ¿por qué? Poder se puede, porque pero ¿qué si no pasaba? tendríamos que usar Hay que dos celdas anidar. juntas, un resultado menos el otro y demás. Ok, bien. Buenísimo. Gracias, Carlos. Buen día. Entonces no usamos la función porque para no estar anidando, ¿no? Poder se puede, no se lo recomiendo para que no se compliquen ustedes, ¿sí? Entonces, ¿cómo harían? Igual, paréntesis, F18, Paréntesis, cuando no usan funciones no hace falta. Paréntesis, a menos que quieran hacer varias operaciones, separar en términos, pero si no, no hace falta, ¿sí? F18 menos G18, menos H18, menos menos 18 I18, menos J18, igual. igual. Entonces, la desventaja es esa, así que si lo hacen con el menos, no tienen que estar, tienen que estar repitiendo uno por uno, ¿sí? Pero bueno, no, uno queda otro. Igual, y bueno, ahí nos da el resultado, excelente. Pasamos a la multiplicación. ¿Cuál era la función para multiplicar entonces?
¿El puntito o el múltipli? Múltiple. Igual, El asterisco. multiply Sí. o multiply o el asterisco, Sí. ¿no? Entonces, si lo hacemos con la función, pasamos primer valor, punto y coma, segundo valor, cierro paréntesis. Si lo hacemos con el asterisco, sería igual primer valor, asterisco, segundo valor. Excelente. Bien. Bueno, pasa lo mismo acá que con la resta, ¿no? Si lo hacemos con la función multiply, vamos a tener que anidar una dentro de la otra, porque fíjense que multiply me dice cifra significativa 1, punto y coma, cifra significativa 2. Solo admite dos, pasarle dos valores o dos parámetros se llaman. Entonces, lo mismo. Si quieren, cuando tengan para multiplicar más de un valor, recomendación directamente con el asterisco. Pero pueden hacerlo, si quieren practicar esto de anidar uno dentro del otro, está bien, no está mal. Inclusive les va a ayudar a ustedes para más adelante cuando anidemos otro tipo de funciones que sí o sí hay que anidarlas. Pero bueno, solo para que tengan en cuenta, acá no hace falta anidar funciones. ¿Ok? División, ¿cuál es la función para dividir? ¿Divide o la barra invertida? Igual, divide o divide. Fíjense que también recibe dos valores o dos parámetros, ¿sí? Y entonces paso el primero, B18. logro B18, punto y coma, C18, ¿no? Se dice. Cierro ahí y me muestra el resultado. Cuando vayan a dividir varios valores, va a pasar lo mismo, ¿sí? Con el signo, la barra, con la barra dividimos, ¿sí? Porque si no, o pueden usar funciones anidadas si quieren, si prefieren pueden hacerlo, pero bueno, yo para no complicárselas. Acá, visualmente, para hacer este tipo de operaciones es más fácil con este signo. ¿Ok? ¿Dudas, consultas? ¿El resto? Bien, profe. Sí, ¿se entiende? Lo de la barra, así lo tomo en los apuntes. ¿Cómo? Y si podría repetir lo de la división, digamos, con la opción de la barra, porque hace rato estaba prestando atención y no tomé nota, me gustaría tomarlo en notas ahora. Sí, comparto de nuevo la pantalla. Entonces, lo que te decía es que para hacerlo con la función, usar la función divide. ¿Sí? No sé quién, Milagros, creo que me había apuntado. No, yo, profe. Ah, vale, ok. Sí. Para hacerlo con función, entonces lo que hicimos fue escribir divide y pasarle el primer valor B18, punto y coma, C18, segundo valor. Y lo que decía es que fíjate que dice divide y tiene acá solo dos valores le puedes pasar a la función divide. No es como la suma que podés pasarle la cantidad que quieras, ¿sí? Entonces lo que decía es que si quieren, para cuando tengan para dividir más de dos valores, en lugar de usarlo con la función, pueden usar la barra esta para dividir, ¿sí? Con la barra, ¿cómo era? En lugar de escribir la función, ponían primer valor, ¿sí? Primer celda, la barra y la segunda. Y si quieren dividir otro, por ejemplo, dividir todo esto dividido este 4, ¿no? Suponete, otra barra más, dividido 4, ¿sí?
De esa forma sí podés ir poniendo una y otra barra una al lado de la otra. Si no, la otra opción es usar la función, como dijimos al principio, pero ahí sí tendrías que anidar, ¿sí? Primer valor, punto y coma, punto valor, y al resultado de eso, ¿sí? Dividirlo, escribir de nuevo divide. Acá en este primer espacio vas a tener el resultado de esta división, y en el segundo vas a tener el 4 ese que está ahí. ¿Sí? Entonces esto, para hacerlo de esta forma vas a tener funciones anidadas. ¿Puedes hacerlo? Sí, pueden hacerlo. Está perfecto. Yo lo que les decía es que para división, multiplicación y resta no tiene mucho sentido hacerlo así. Si quieren pueden hacerlo para practicar, ¿sí? Porque más adelante esto les va a servir para otro tipo de función que vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero bueno, en cuanto a lo visual, para mí es más fácil de entender, ¿sí? Cuando vemos una división con así, ¿sí? Rafa, gracias. ¿Sí? ¿El resto? ¿Siguió? ¿Estamos bien? Ah, bien. Bien. Sí, profe. Ok. ¿Dudas? ¿No? Bien. Entonces les voy a pasar esta hojita, ¿sí? Que estuvimos trabajando hoy. Les voy a pasar esta hoja de cálculo para que puedan trabajarla, para que puedan practicarla. Y bueno, ya nos veríamos la semana que viene, en la próxima clase, que es la de repaso, les recuerdo. Este tema no va a entrar en el parcial, en este primer parcial, ¿sí? Va a entrar en la segunda parte, así que si bien pueden ir practicándolo, no va a entrar esto, sí puede llegar a entrar alguna pregunta de hojas de cálculo, de celdas, filas, columnas, pero esto de funciones y ¿cómo se llama? Y fórmulas no va a entrar. A ver, me están escribiendo en el chat. Sí, ahí me dijo Carlos que ya tomó lista. De todas formas, yo tengo un programa que me dice todos los que estuvieron en la reunión, sí, a qué hora entraron, a qué hora salieron, así que lo tengo registrado. Y de igual forma Carlos estuvo tomando lista, así que estamos bien. Bueno, dudas, consultas. Bien, Y fue que tengo una consulta. sí, dime. ¿Y el parcial cómo va a ser? ¿Va a ser así online o qué? ¿Cómo, No, cómo? presencial. Presencial. ¿Presencial? Sí, 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 lo estuvimos charlando al principio de la clase. Em, Va a ser presencial, no va a ser la semana que viene, la semana que viene es repaso Gracias. y la que le sigue sí va a ser el primer parcial, sí va a ser presencial. Gracias. Como 30 preguntas a mandar con todo lo que dimos, bueno. ¿Cómo? Como 30 preguntas a mandar por lo menos por todo lo que vimos. Sí, hay guías de preguntas. Vimos bastante, sí. En realidad esta primera parte es como la más extensa. Em, Pero bueno, vamos a tratar. Las preguntas son, ¿cómo se llaman las guías que les decía? Son básicamente eso, así saben por dónde ir, cuáles son los temas más importantes y bueno, esas cuestiones. Así que sí, van a ser como 30 preguntas, pero bueno, por lo menos eh, nada, a mí en realidad lo que más me interesa, como les digo siempre, que se acuerden los conceptos y que puedan relacionar para qué sirve cada cosa. ¿Sí? A veces hay cosas que sí son teóricas y no queda otra, pero bueno, me termina sirviendo más que a ustedes les sirva lo que vemos, sino que se acuerden y repitan de forma metódica todo, de forma, como se llama, de memoria, ¿sí? Ya hay otras materias que sí, historia no hay mucho para entender, pero lo que es, al menos en esta materia, lo que les va a quedar al final es lo que pueden usar y aplicar en el día a día, para hacer trabajos, para la carrera o cuando se dediquen a esto finalmente, ¿no? Entonces, nada, para que lo sepan, a mí me sirve más eso. No que me chamullen, tampoco vamos a ser realistas, no que me pongan cualquier cosa, eso sí, no está bueno, pero sí
si acuerdan algo, cómo explicarlo con sus palabras y termina haciendo eso, me parece perfecto. Vamos a hacer un choi y alguna que otra respuesta desarrollada. Son todas desarrolladas, todas desarrolladas. De todas formas, no va a ser algo... van a ver que no es algo súper complejo, si es todo lo que vimos. Bien, ¿dudas, consultas? Ok. Bueno, entonces nos estamos viendo la semana que viene. Semana que viene, Bueno. entonces, clase virtual. Nos vemos. Buen Buena fin de, semana. profe, gracias. Buen fin de. Sí. Hasta luego, profe.